México sufre actualmente de un problema muy profundo. La corrupción ha estado presente a lo largo de la historia de nuestro país. Escándalos como la Casa Blanca o los 43 desaparecidos de Ayotzinapa han resonado internacionalmente. La violencia del narcotráfico ha arrasado con poblaciones enteras y ha masacrado periodistas valientes que intentan exponer el poder con el que cuentan los criminales actualmente. De la misma manera, comunidades enteras se han visto involucradas en robos a transportes de ganado y hasta ductos de gasolina. Todo esto y más ha estado sucediendo en nuestro país y lamentablemente es algo que se ha vuelto muy común desde el gobierno hasta la sociedad. Expondremos cómo la corrupción está presente y afecta a la organización política de nuestro país. Veremos cómo está presente en los 3 niveles de gobierno. Presentaremos datos que nos expliquen cómo la corrupción afecta económica y socialmente a nuestro país. Por último, presentaremos soluciones para evitar que este problema se siga propagando. Antes que nada, seguro se estarán preguntando qué significa Estado de Derecho y corrupción. Un Estado de Derecho se alcanza cuando una sociedad es gobernada por leyes elegidas democráticamente y se protegen los derechos individuales de cada persona, además de que se aplica una sanción uniforme a cualquiera que infrinja esa ley. La Secretaría de Función Pública define la corrupción como el abuso de poder para beneficio propio. Y por último, ¿qué son los 3 poderes de la Unión? Se dividen en 3: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el cual se encarga de aplicar las leyes, elaborarlas y poner las sanciones en caso de que éstas no se cumplan, respectivamente. Ahora que todo está claro, vamos a entrar a cómo es que la corrupción le está pegando a México en el momento. Pero primero, un poco de contexto. ¿Dónde se encuentra México en niveles de corrupción? De acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción de la organización Transparencia Internacional, México se encuentra en el lugar 135 de 180. Para contrastarlo tenemos el ejemplo de Nueva Zelanda, el cual obtuvo el primer lugar dentro de este ranking, obteniendo 89 puntos de los 100 posibles. Esto en cuanto a transparencia, integridad del servicio público y acceso a la justicia, mientras que México únicamente obtuvo 29 puntos. Y ahora surge la pregunta: ¿cómo afecta todo esto al país? Muchas veces se habla de que la corrupción le cuesta alrededor del 9% del PIB de nuestro país. Lo cierto es que calcular cuánto le cuesta a México la corrupción es casi imposible, ya que todo esto se hace en secreto. Se han hecho varios estudios que estiman cuánto es lo que se gana por otras actividades ilícitas relacionadas, como la piratería, la cual genera ingresos de hasta 75 miles de millones de pesos, pasando incluso por encima del petróleo o el turismo. Además, se estima que las familias mexicanas destinan aproximadamente el 14% de sus ingresos en actividades relacionadas con corrupción. Y lo que es más preocupante, el informe de Transparencia Internacional, Las Personas y la Corrupción de América Latina y el Caribe muestra que el 51% de los mexicanos encuestados fueron obligados a tener que sobornar por un servicio público básico. Según otra encuesta, los mexicanos perciben a los policías como las personas más corruptas del país, seguidas por el presidente y por el gobierno local. Ahora, es importante aclarar el papel que tiene la sociedad en todo esto. Según una encuesta hecha por Ethos, la principal causa que propicia estos ambientes de injusticia es la falta de condena social. Es importante que la sociedad condene estos actos, por lo que nos surge otra pregunta: ¿cómo es que ven los mexicanos a la corrupción? ¿Por qué no le preguntamos a la gente su opinión? ¿Qué opinas de la corrupción en México? Bueno, creo que la corrupción es un acto reprochable que día con día está acabando con nuestra sociedad y con nuestro país. Pienso que es uno de los problemas más grandes que sufre México y que impide el desarrollo del país. Yo opino que se ha hecho cada vez un problema muy grande debido a que nos quejamos de la corrupción, pero cada ciudadano inicia la corrupción. Entonces, las instituciones no pueden hacer nada si nosotros no contribuimos a no hacer la corrupción. ¿Alguna vez has presenciado o cometido corrupción? He visto actos de corrupción en la escuela, en las policías de tránsito y en diferentes situaciones de día a día. Cuando pararon un primo, quiso sobornar al oficial y el oficial aceptó. Pues sí, desgraciadamente un ejemplo sería cuando sobornamos a la policía de tránsito. Es innegable que la corrupción se ha extendido por todo México y ha llegado al grado de que muchos creen que no tiene solución. Si queremos generar un cambio en nuestro país, primero tenemos que restaurar nuestro Estado de Derecho. Tenemos que empezar a ejercitar nuestra legalidad para poder exigir justicia, respeto e integridad de nuestras instituciones. Lo podemos lograr con acciones tan sencillas como: no aceptes que un servidor público te soborne y denúncialo con las autoridades. infórmate sobre tus derechos como mexicano y sobre la estructura del gobierno. Identifica las instituciones que están capacitadas para ayudarte en caso de que se cometa una ilegalidad. Estudia tus obligaciones como ciudadano y respétalas. Mientras más personas apeguen a la ley, habrá menos oportunidad para los corruptos de actuar.
Todo esto es importante para romper con el ciclo vicioso que tiene la corrupción, porque citando el reporte de Ethos, cuando una persona ve que las instituciones se comportan de manera corrupta, es de esperarse que se conduzcan de la misma manera. Tenemos que empezar a crear un ambiente de honestidad en nuestra comunidad. Si todos exigimos transparencia y honestidad, las instituciones se verán obligadas a actuar de esta manera. Así, el organismo político de México podrá satisfacer todas las necesidades de la población. Hazlo por México.